Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a escudriñar unos momentos en la palabra de nuestro Dios. En la predicación pasada yo les había comentado que en esta otra predicación vamos a darle continuación al tema en que nos habíamos quedado. Sin embargo, he considerado conveniente posponer esa predicación. Hermanos, allá atrás hay un perro que quiere entrar. Consideré conveniente que posponer un poco la predicación que tenía pensada para el día de hoy, porque las circunstancias en las que estamos viviendo como iglesia nos orillan a que entendamos un poco lo que vamos a hacer en unos días más, que es el cambio hacia la localidad de aviación civil. Yo quisiera, hermanos, pues que discutiéramos, que nuestros pensamientos estén en lo que es la cita que leímos en Deuteronomio capítulo 1, versos 19 al 36, y un momento volviéramos nuestra mente hacia el tiempo del Éxodo. El tiempo del Éxodo, ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en un país llamado Egipto. En esa nación llamada Egipto, se levantó un faraón que no había conocido a José y todo lo que había hecho, y decidió ese faraón subyugar al pueblo de Israel. Y lo subyugó por tantos años, y fue tal el yugo del pueblo de Israel, que se acuerdan qué es lo que clamaba Israel a Dios. Los liberara, ¿no? Clamaban que los liberara de la esclavitud de Egipto. Y Dios escuchó sus plegarias, y levantó ¿a quién? Para esa tarea, a Moisés. Le da la orden a Moisés de que vaya y que libere al pueblo, que vaya ante Faraón y que le diga que liberara al pueblo de Israel. Dios, por medio de Moisés, se manifestó de diferentes formas ante Faraón. Cayeron 10 plagas sobre Egipto. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos, y solo así logró ablandar el corazón endurecido de Faraón para que dejaran salir al pueblo. Aún después el corazón de Faraón se vuelve a endurecer y va a perseguir al pueblo, esta vez no para esclavizarlos, sino ¿para qué? Para destruirlos por completo. Y nuevamente el poder de nuestro Dios se manifestó, y cuando el pueblo de Israel parecía que estaba entre la espada y la pared, que no había absolutamente hacia dónde correr, porque enfrente que tenían el mar y atrás estaba el ejército del faraón, cuando parecía que todo estaba perdido, que no había una salida, Dios les abre una salida por el medio del mar. Nosotros conocemos la historia, hermanos. No me voy a detener mucho en esa parte, simplemente es para hacer un recuento de cómo es que el pueblo pide la liberación a Dios, y Dios levanta a Moisés para cumplir esa petición del pueblo de Israel. Y lo que veíamos en el capítulo 1 de Deuteronomio es lo que va siguiendo posterior a esos eventos que acabo de resumir. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio, nuevamente en la lectura bíblica, en el capítulo 1, verso 19, después de que Dios entrega las tablas de la ley, etc., dice el verso 19: y partidos de Horeb anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: llegado habéis el monte del Amorreo, el cual nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y sigue el relato de Moisés, porque aquí lo que vemos en Deuteronomio es que está recapitulándole al pueblo todo lo que habían vivido. Y dice que llega el momento ya de que Dios, después de haberlos traído por el desierto, desde Egipto hasta la tierra del Amorreo, ¿sí?, que no era otra cosa más que la tierra que Dios les iba a entregar, la tierra de Canaán, le dice: bueno, vamos a tomarla porque Dios nos las ha entregado, pero antes vamos a enviar a 12 personas que vayan y hagan un informe de cómo es esa tierra. Y entonces envían a 12 varones, uno por cada una de las tribus de Israel, y son los que van a ver esa tierra. Y ustedes recuerdan, hermanos, que ellos, cuando regresen a dar el informe, empiezan diciendo que esa tierra verdaderamente era una tierra buena, y traían, ¿qué es lo que traían? Para comprobar justamente qué tan buena era esa tierra. Dice que un racimo de uvas que tenían que cargarlo entre ¿cuántas personas? Entre 2.
Imagínense nada más lo fructífera que era esa tierra. Pero ven en la otra parte. Decía, bueno, pero en esa tierra donde nos quiere meter Dios, ahí hay gigantes, ¿sí? Están los hijos de Anak, es pueblo muy grande. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? A desanimar a todo el demás pueblo. ¿Qué es lo que seguimos leyendo en Deuteronomio capítulo? Y fue tal el desánimo del pueblo de Israel que llega el momento, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 16. Éxodo 16 desde el versículo 1. Vamos a leer hasta qué punto llegó el desánimo que infundieron esas 10 personas, esos 10 hombres en el pueblo de Israel. Dice, y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decían de los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense bien, ¿qué es lo que había pedido originalmente el pueblo de Israel? A Dios, que los liberara. Pues los problemas que iban a enfrentar hizo que se les olvidara esa petición, y ahora decían, ojalá nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice, porque allá, pues allá cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, comíamos pan en hartura, parece que la esclavitud de la que habían vivido ya no se acordaban de ella, porque los problemas que tenían enfrente les hacían olvidarse de por qué motivo habían salido de esa tierra, que ellos mismos le habían pedido a Dios la liberación. Y en este momento encontramos como el pueblo, frente a los problemas que venían, simplemente dijo, mejor nos hubiéramos vuelto a la tierra de Egipto. Murmuran contra Moisés, Aarón, e incluso dice la palabra de Dios un poco más adelante que querían nombrar, incluso vamos a nombrar un capitán y que ese capitán nuevamente nos regrese a Egipto. Dios se enoja con ellos, porque fíjense bien, Dios había sido bastante bueno con ellos, los había protegido. Esta no era la única vez que el pueblo de Israel había murmurado contra Dios. Vamos a ver otro ejemplo allí en este que yo les di, Éxodo 16 del 1 al 4, aquí todavía no estaban entrando a la tierra prometida, es una equivocación mía. Aquí lo que estaban era, pues, lo que tenían era hambre, ¿no? Querían comer y se acordaban justamente de que en la tierra de Egipto estaban sentados a las ollas de la carne, comían pan en hartura, es decir, tan pronto ya sentían un poco de hambre, tan pronto venía el primer problema, ya se les había olvidado que querían salir de tierra de Egipto y ahora ¿qué querían? Volver a donde había carne, donde había comodidad, donde había comida, no en ese desierto terrible, como dice ahí el libro de Deuteronomio. Ahora sí, vayámonos a la cita que estaba buscando ya, Números capítulo 14. Números capítulo 14, versos 1 al 4. Ahora sí, vámonos a la parte de cuando la entrada a la tierra prometida, o más bien, cuando no van a entrar a la tierra prometida porque decidieron eludir esos problemas. Dice, Números 14, verso 1. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? Y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos capitán y volvámonos a Egipto. Cuando Dios mismo les había indicado cuál era el camino que debían seguir, cuando Dios mismo les había abierto las puertas donde parecía que no había puerta que se abriera, el pueblo de Israel, cuando recibe el mensaje de estas 10 personas,
y dice, ahí viven gigantes, somos como langostas, nos van a aplastar. Y entonces la congregación empieza a gritar, a dar voces y a llorar y a quejarse contra Moisés y Aarón y a decirle, pues ojalá nos hubiéramos muerto mejor en la tierra de Egipto. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos trae Dios aquí? Donde hay gigantes, donde nuestras mujeres y nuestros hijos van a morir a cuchillo. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Es decir, nuevamente se les había olvidado el deseo original que tenían, que era salir de la esclavitud de Egipto. Y todavía dicen, bueno, pues nombremos a un capitán para que nos volvamos a Egipto. Se habían olvidado por completo ante los problemas que venían. Se habían olvidado que Dios estaba con ellos y Dios los había cuidado, los había protegido en todo ese trayecto que habían llevado durante el desierto. ¿Cómo los había protegido nuestro Dios? ¿Cómo los había guiado? Vámonos ahí a Números 9. ¿Cómo los guió nuestro Dios? Números capítulo 9, versos 15 al 23. Voy a darle lectura a la versión Dios habla hoy, que me pareció entendible. Ustedes vayan siguiendo con su vista desde el versículo 15. Desde el versículo 15 vayan siguiendo con su vista. Yo voy a dar lectura a otra versión. Dice así: el día en que instalaron el santuario, es decir, la tienda de la alianza, la nube lo cubrió, y desde el atardecer aparecía sobre el santuario una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día, la nube cubría la tienda, y de noche se veía una especie de fuego. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas se ponían en camino, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban. Cuando el Señor lo ordenaba, los israelitas se ponían en camino o acampaban, y allí se quedaban todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. Si la nube se quedaba sobre el santuario bastante tiempo, los israelitas detenían su marcha para ocuparse del servicio del Señor. Si la nube se quedaba sobre el santuario solo unos cuantos días, a una orden del Señor se ponían en camino y a otra orden suya se detenían. A veces la nube se quedaba solo por la noche y por la mañana se levantaba. Entonces ellos se ponían en camino. Lo mismo de día que de noche. Cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en camino. Y si la nube se detenía sobre el santuario un par de días, un mes o un año, los israelitas acampaban y no seguían adelante. Pero en cuanto la nube se levantaba, ellos seguían su viaje. A una orden del Señor acampaban y a otra orden suya se ponían en camino. Mientras tanto, se ocupaban del servicio del Señor, como Él había ordenado por medio de Moisés. ¿Cómo es que Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto? Dice que había una columna de nube de día y esa se transformaba en una columna de fuego de noche. Y esa era la columna que iba delante del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel seguía todo junto a esa columna, o cada quien tomaba por su lado. Todo el pueblo junto iba detrás de esa columna, tanto de día como de noche. Dice que donde se ponía esa columna, el pueblo ahí acampaba. Y puede ser que la columna únicamente durara una noche, o puede ser que durara un año, o puede ser que durara meses, pues detenida esa columna en ese lugar. Pues el tiempo que duraba, dice aquí la palabra de Dios, era el tiempo que el pueblo acampaba. Si había que acampar una noche y la columna se movía al amanecer, pues solamente esa noche el pueblo acampaba en ese lugar, y al amanecer ya estaban preparando todas sus cosas para ir siguiendo a esa columna. Y si la columna se quedaba más de un día, meses o incluso dice años, dice pues allí ¿qué sucedía? Pues ahí se quedaba el pueblo todo el tiempo hasta que la columna nuevamente se levantaba. ¿Sí? Esa es la forma en cómo se fue conduciendo el pueblo de Israel en el desierto. No es que el pueblo, cada quien, bueno, pues la tribu de Judá por allá, la tribu de Leví por acá. Si la tribu de Manasés se quiere regresar a Egipto, pues bien por ellos. No, dice, absolutamente todo el pueblo, las 12 tribus en orden, iban siguiendo a esa columna, porque esa columna era la que les iba guiando cuál era el camino que tenían que ir recorriendo. Y así estuvieron, pues así iban a estar un poco tiempo, así tuvieron que estar 40 años por su desobediencia.
Pero aún en esos 40 años que Dios los hizo errar por el desierto, esa era la forma. La columna, donde se paraba, ahí el pueblo acampaba. Cuando se levantaba la columna, todo el pueblo seguía esa columna. Por eso también el santuario pues no habían hecho un templo fijo, sino el tabernáculo era un templo móvil, por así decirlo. Era armable y desarmable, porque la necesidad hacía que tenían que levantar el templo y después volverlo a colocar en el lugar donde la columna se paraba. Esa era la forma, y el pueblo marchaba todo junto, ¿sí? Cuando van llegando a la tierra de Canaán y ven pues que habitaban estos gigantes, ¿sí? El hermano Juan Ramales nos hablaba hace 8 días y lo ponía, y yo también así lo había visto, y de hecho pues, me quitó las palabras de la boca, porque eso es lo que tenía pensado para hoy decirlo, pero él lo dijo claramente. Dijo que a veces esos gigantes, ¿sí? Esos pueblos grandes con los que tenía que luchar el pueblo de Israel, pues eran problemas, ¿sí? Acuérdense que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. He escuchado, hermanos, no de más de uno, que dicen, es que al lugar a donde nosotros vamos hay problemas. Pues sí, hermanos, hay problemas, porque el mismo pueblo de Israel también tuvo que enfrentar problemas, ¿no? Y sin embargo dice la palabra de Dios que Dios les iba a dar, ¿qué? Esa tierra. El pueblo de Israel no quiso comprender eso. Al contrario, dijo, regresémonos a Egipto. Y por esa dureza de su corazón, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿No quieres la tierra? Está bien. Toda esta generación va a morir en el desierto. ¿Salvo quién? Salvo Josué y Caleb, porque fueron los únicos que verdaderamente habían animado al pueblo a decir, vamos, porque Dios nos ha dado esta tierra, y como sea, así haya gigantes, así los problemas sean monstruosamente grandes, Dios está con nosotros. Pero el pueblo no quiso entenderlo así, y Dios les dijo, si no quieren esto, entonces concedido, no van a tener esta tierra, toda esta generación va a perecer en el desierto. Y así sucedió. Solamente de toda esa generación que salió de la tierra de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Y vamos ya a meternos directamente a lo que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos que marchar como pueblo, así como el pueblo de Israel marchaba junto, compacto, ¿sí? Hacia la dirección donde Dios les marcaba? Por una simple y sencilla razón que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Y por qué les digo que esta es la razón? Dice que el adversario es cual león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes han visto, hermanos, si han tenido la oportunidad de ver algún documental, cómo es que caza el león. Cuando vea toda la manada junta, de lo que ustedes quieran, antílopes, cebras, el animal que ustedes quieran, cuando vea toda la manada junta, ¿qué es lo que hacen los leones? Acechan, pero cuando empiezan a tratar, cuando ubican a su víctima, a su presa, empiezan a tratar de alejarla ¿de dónde? De la manada, ¿sí? Empiezan a que se descarrile de esa manada, porque sola es más fácil que agarrarla. Y aquí nos dice la palabra de Dios que si Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar, es que Satanás también lo que trata de hacer es que el grupo, ¿qué es lo que sucede? Se fragmente, porque al fragmentarlo, entonces las presas son más fáciles de atrapar. Ese es el objetivo. Por eso dice, es cual león rugiente buscando a quien devore. Y así como el león quiere aislar a su presa de la manada para que sea más fácil atraparla, así Satanás lo que quiere es que nosotros nos desintegremos para que sea más fácil que atraparnos. Es por eso que el pueblo de Dios debe de caminar siempre junto, siempre compacto,
porque el que termina desviándose, hermanos, lamentablemente es una presa muy fácil para Satanás, que dice es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hay problemas? Sí, sí hay problemas, hermanos. ¿En qué localidad de la iglesia de Dios no hay problemas? Al contrario, hermanos, porque es la iglesia de Dios hay problemas. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos dicho. ¿Dónde quiere Satanás generar los problemas? ¿Allá afuera? ¿Donde ya tiene a la gente de su lado? ¿Donde ya tiene a la gente cooptada? ¿O aquí adentro? ¿A quién quiere llevar? A los que estamos adentro, no a los que estamos afuera. Yo le digo, hermano, no, en toda la iglesia de Dios, en cualquier localidad a la que usted vaya, hay problemas. Porque eso es lo que quiere hacer el maligno, causar daño en todas las localidades. Si usted se queda aquí, ¿me va a decir que no hay problemas, hermano? Conocemos perfectamente nuestra localidad como para decir si hay problemas o no. Por supuesto que los hay. Quizá no del grado de lo que encontramos en otras localidades, pero de que hay problemas, hay problemas. Y si usted se va a otra localidad, hermano, la que quiere y mande, sea de la iglesia de Dios, de los que están trabajando con nosotros, sea de la conferencia, sea de cualquier otra organización de la iglesia de Dios, créame, hermano, a cualquier localidad a la que usted vaya va a encontrar problemas. Así que si usted, hermano, quiere librarse de los problemas, pues yo creo que ni siquiera en su casa tendría que estar, porque quizá en nuestra misma casa también hay problemas. Problemas económicos, problemas de trabajo, problemas familiares, problemas de enfermedades. Entonces, si nosotros queremos buscar un lugar donde no haya problemas, hermanos, pues quizá tendríamos que salir de este mundo. Hay otro término que también escuché por ahí, arrimados. Vamos a ser arrimados. ¿Qué es arrimados? Lo busqué en el diccionario. Fíjense bien lo que dice arrimados. Persona que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño. Eso es alguien arrimado. ¿Quién, alguno de nosotros nos pertenece este lugar, este terreno? Es ajeno. Entonces el término arrimados también aplica para nosotros, porque dice persona que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño. Entonces no se preocupe, hermano, si usted piensa que va a ir de arrimado allá. En todo caso tampoco esto nos pertenece a nosotros. También es ajeno. Salvo que alguien diga, no, sí, es de mi propiedad. Bueno, está bien. Pero yo que sepa, no es de la propiedad de ninguno de los que estamos aquí. Y tomemos un ejemplo de las Sagradas Escrituras, hermanos. Alguien que vivió también en una tierra como si viviera en tierra ajena. ¿A quién creen que me refiero? Vamos a ver, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versos desde el 1, dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hasta ahí nada más. ¿Dónde vivía Abraham? ¿O dónde vivía su padre? ¿Dónde vivía su familia? En Ur de los Caldeos. Y seguramente Abraham, ustedes conocen que es una persona rica. Seguramente en Ur, en la tierra de sus padres, en la tierra que quizá iba a ser suya, porque igual sus padres se le iban a heredar, o era de su familia, era una tierra de él. Él vivía con todas las comodidades del mundo, y sin embargo Dios le dice: vas a tener que salir de ahí a la tierra que yo te mostraré. Y hacia donde se fue Abraham, siguió viviendo como vivía en Ur, como si fuera su propia tierra, como si viviera en sus propias fincas, como si viviera en sus propios terrenos. Así vivió Abraham. Vamos a ver cómo vivió Abraham. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10 dice: por la fe, y es muy importante esta palabra, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Efectivamente iba a recibir ese lugar por heredad, porque así lo había dicho Dios.
y salió sin saber qué, hacia dónde iba. Dice, por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ¿qué? Ajena. ¿Por qué? ¿Por qué habitó en la tierra prometida como en tierra ajena? Porque Dios dijo, todavía no es el momento de que yo le entregue a tu simiente esta tierra. Va a pasar tiempo. Pero por fe Abraham dijo, voy a habitar en la tierra que Dios me dijo. A pesar de todas las comunidades que yo tenía en Ur, que efectivamente era la tierra de mi familia, dice, voy a habitar en esta tierra que Dios me ha dado, como en tierra ahorita ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Y ahí el verso 10, que es muy importante, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces tenemos aquí, hermanos, que también Abraham en su momento, en una tierra que Dios iba a entregarle a su simiente, Abraham tuvo que vivir en ella como si fuera una tierra ajena, como si fuera una tierra que no le pertenecía. Y dejó la que sí era suya, la que sí era de su familia, la que estaba en Ur de los Caldeos. Esa la tuvo que dejar con el objetivo de seguir ¿a quién? A Dios. Otro, comodidad, incomodidad. Pues ya dijimos, ¿no? El ejemplo de Abraham, que Abraham dejó toda la comodidad de Ur de los Caldeos porque su mente estaba puesta en seguir ¿a quién? A Dios. Ya dijimos que el pueblo de Israel en un momento dado que quería desobedecer a Dios y se acordaban de la comodidad que tenían en Egipto. Y estaban errados porque el mismo pueblo de Israel lo que quería era ¿qué? Salir de Egipto. Pero en un momento dado, frente a los problemas, dijeron, pues mejor regresémonos a Egipto. O cuando sentían hambre, porque el desierto, pues imagínense estar peregrinando en el desierto y sentían hambre, y decían, pues ¿por qué? Mejor regresemos a Egipto, porque en Egipto había pan, nos sentábamos a las ollas de carne, pero ya se te olvidaba que el egipcio te subyugaba desde la mañana hasta el anochecer. Ya se te olvidó que el egipcio mató a todos tus hijos. Ya se te olvidó que el egipcio fue quien puso duras cargas de trabajo sobre ti. Ya se te olvidó que tú le pediste a Dios que te liberara de Egipto y ahora por comodidad quieres regresar a Egipto otra vez. Veamos un ejemplo más, hermanos. Pero antes también pensemos en algo que la palabra de Dios nos dice. Filipenses 2:4. ¿Por qué? Dice aquí Filipenses 2:4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Es una recomendación que el apóstol Pablo le da a los filipenses. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos como un cuerpo, porque esto dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo, y como cuerpo dependemos los unos de los otros. El apóstol Pablo nos exhorta a que no miremos solamente por nuestro beneficio personal o particular, sino que pensemos siempre en beneficio de todo un grupo, de todos los demás. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Les voy a poner el ejemplo del hermano Saúl Hernández Torres. Al hermano Saúl Hernández Torres, llegar a este lugar le queda más cerca que incluso Río Blanco. A este lugar llegó en 10 minutos. Yo ir a trasladarme hacia la aviación civil me va a tomar más tiempo, ¿sí? El hermano Saúl Hernández Torres solo tiene carro 2 veces al mes. Eso significa que otros 2 sábados o un tercer sábado, no sé, dependiendo de cuántos sábados tenga el mes, se va a tener que también trasladar en transporte público y va a tener que ir todavía más lejos de lo que acostumbraba a venir aquí. Sin embargo, el hermano Saúl Hernández Torres no tiene que ver solamente por él. En esa decisión tiene que pensar en ¿qué? En toda la iglesia, en todos los demás. Vamos a poner, yo aquí conozco hermanos, que vienen desde el sur, sur, ahí. ¿Conocen Six Flags? Pues más al sur, ¿sí? Hermanos, conozco hermanos que vienen del oriente, ahí de por la carretera, ya lo que es la salida a Puebla, que incluso les hubiera quedado más cerca quedarse en aviación, y sin embargo, todavía hacen el recorrido para estar con esta congregación, porque se sienten identificados con la congregación, como una congregación, como una localidad.
¿Sí? Hay hermanos, ustedes saben quiénes son porque ustedes están aquí, ustedes día a día han hecho ese recorrido hasta este lugar, y son recorridos largos. Ahora yo digo, si mi hermano que venía del sur, 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 o del oriente, 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 o del norte, 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 pudo hacer el esfuerzo para venir aquí, ¿por qué Saúl Hernández Torres no lo va a hacer? Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. A algunos les quedará más cerca, a Dios gracias, pero durante 3 años se trasladaron hasta acá, que les quedaba más lejos. Y seguimos. El ejemplo que yo les quería poner sobre esta comodidad, hermanos, es el ejemplo de Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2 versos 1 al 6. ¿Se acuerda usted quién fue Nehemías? Vamos a recordar quién fue Nehemías entonces. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dílo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Déjenme hasta este punto. Nehemías tenía una posición privilegiada en el reino del rey Artajerjes. El rey Artajerjes era un rey persa. En este tiempo el mundo era dominado por el imperio de los persas y los medos. Y el rey que estaba a la cabeza de este imperio era Artajerjes. Y uno de sus más cercanos, concretamente el copero del rey, era un varón judío llamado Nehemías. ¿Ustedes creen, hermanos, que ahí estaban en la capital del imperio persa, que era Susán? ¿Sí? Es decir, donde estaba el centro del poder político del imperio persa. ¿Ustedes creen que Nehemías, estando en la capital del imperio persa, sirviendo al rey como copero, y copero antes no solamente de que servía el vino, sino también tenía una función de consejero, ¿ustedes creen que con todo eso Nehemías no estaba en una posición cómoda? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que estaba en una posición cómoda. Imagínense, estaba cerca del rey. No sé, quizá vivía en el palacio del rey por las funciones que él tenía. Por supuesto que estaba en una situación cómoda. Sin embargo, su corazón de repente estaba triste. ¿Sí? ¿Por qué estaba triste su corazón? Verso 3. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme, y después que yo le señale el tiempo. Hasta ahí nada más. Pues él pudo haber estado cómodamente en el palacio, siguiendo como copero del rey el resto de su vida. Pero había algo que le afligía, había algo que le entristecía, y es que la ciudad de su pueblo, Jerusalén, ¿qué sucedía con la ciudad? Estaba desierta, sus puertas consumidas en fuego, las murallas destruidas, y eso le entristecía. Y decidió, como dice el apóstol Pablo, no mirar su propio bien. Es decir, yo me pude haber quedado muy feliz ahí en Susán, en el palacio del rey, como el copero del rey, pero su preocupación por sus hermanos, su preocupación por el demás pueblo, que era su propio pueblo, le hizo pedirle al rey que le permitiera abandonar el palacio real y dirigirse hacia un lugar que estaba completamente desolado, que necesitaba mucha construcción porque tenían que reconstruir lo que se había destruido. Dice, pues yo necesito ir con mi pueblo, yo necesito levantar esas murallas que estaban destruidas, levantar esa ciudad que estaba destruida, porque a mí me da mucha tristeza cómo está mi pueblo, y decide no mirar su propio bien, sino también
el de su pueblo. No fue una tarea sencilla. ¿Lo recibieron muy felices allá a Nehemías? Vamos a ver. Dice que había hombres como Sanballat, como Gesem, como Tobías, que se oponían completamente a la labor que quería hacer Nehemías. Nehemías también fue a enfrentar problemas de gente que no veía con buenos ojos y no le convenía que Jerusalén y sus muros fueran nuevamente reedificados. Y fíjense bien en qué condiciones fue a trabajar Nehemías. De la comodidad de estar en el palacio real sirviendo como copero del rey, fíjense en qué condiciones fue estar Nehemías. Nehemías capítulo 4, versos 16 al 18. Mas fue que desde aquel día, la mitad de los mancebos trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hasta ahí nada más. ¿Cómo es que estaban edificando? Dice que con una mano tenían pues, los materiales para estar trabajando en la obra, pero en la otra, ¿qué tenían? La espada, el escudo, la lanza. ¿Por qué? Porque había enemigos. Porque también tenían, porque la tarea desde un principio no era fácil. Todos los pueblos que habían quedado alrededor de Jerusalén sabían y temían que si Jerusalén nuevamente se levantaba, todos los pueblos otra vez iban a ser ¿qué? Subyugados, como en su momento los subyugó ¿quién? El rey David, ¿sí? Entonces dicen, no, pues hay que impedir a toda costa que estos cumplan su propósito. Y por eso Nehemías y todos los mancebos que estuvieron ayudando en la obra, con una mano tenían que estar trabajando, levantando las murallas, levantando la ciudad, pero con otra tenían que tenerla preparada con la espada, con el arco, porque no sabían en qué momento sus enemigos ¿qué? Los iban a atacar. ¿Tiene algo que ver las condiciones que tenía Nehemías, como en el palacio de Real, en Susán, en el imperio medo-persa, como copero del rey, a las condiciones que tuvo Nehemías en estos momentos? Donde una ciudad destruida, desolada, con los enemigos acechando, donde tenían que estar con una mano trabajando y con la otra defendiéndose. ¿Hay comparación en las dos formas en las que tuvo que vivir Nehemías? No la hay. Y sin embargo Nehemías prefirió sufrir con el demás pueblo a quedarse cómodamente como copero del rey. Prefirió estar con el pueblo y sufrir que estar atrás. Pero eso fue porque Nehemías sintió esa necesidad de preocuparse por el demás pueblo, de sentir empatía por todos los demás y no solamente viendo que su propio beneficio. Hermanos, estos tres ejemplos que yo les acabo de dar es para que reflexionemos todos y cada uno de nosotros sobre la importancia de caminar juntos. Caminar juntos, porque si uno se separa, se convertiría en presa fácil del diablo. Caminar juntos, porque al caminar juntos estamos viendo no solamente por nosotros mismos, sino también por quién, por todo el demás pueblo. Porque en la medida que todos estemos viendo por todos y caminemos juntos hacia una misma dirección, este pueblo va a poder seguir consolidado, va a poder seguir caminando unido. Pero si nosotros queremos cada quien tomar nuestro camino, entonces, hermanos, también corremos graves riesgos de esa forma. Ya vimos lo que le pasó al pueblo de Israel cuando dijo, bueno, yo no me voy porque aquí hay muchos problemas, aquí hay gigantes y nos van a matar. Ya vimos cuál fue el desenlace de todo ese pueblo. Ya vimos también, hermanos, no hemos visto cuál fue el desenlace de Nehemías. ¿Nehemías logró reparar los muros, sí o no? Por supuesto que sí. Lo hizo porque Dios estaba con él. Lo hizo también
porque Dios levantó la ciudad, levantó los muros, lo hizo porque Dios estaba con él y porque Nehemías también dejó de pensar en su bienestar para pensar también en el bienestar de todos los demás. Hermanos, es una exhortación. Únicamente nos queda este sábado y el que viene. Y después, en cada uno de nosotros está la decisión de seguir juntos o de apartarnos. Pero eso, hermanos, ya es decisión de ustedes. A nosotros lo que nos corresponde es, como dice la palabra, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. La decisión última está en ustedes. Pasa a nosotros.